Estaba yo el otro día organizando un sorteo en Nipton cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Fallout, la temporada 2 de la serie. La historia empieza con un flashback en donde vemos como antes de la Gran Guerra había cierto descontento hacia la empresa Robco, y entre los diferentes personajes hay un aparente defensor del señor House que tras un pequeño debate sobre el capitalismo le ofrece 31 millones de dólares a uno de los tipos que se encontró en un bar. Lo único que tiene que hacer es ponerse un chip. Sin embargo, pese a que no se lo veía muy convencido, el defensor de Robco se lo pone a traición, le hace cargarse a sus amigos mediante el control mental que le provoca el artilugio, pero de repente le peta la cabeza porque parece ser que el aparatejo todavía es un prototipo y uno de sus efectos secundarios es ese, la explosión craneal. Para los que conozcamos mínimamente el universo Fallout, creo que podemos garantizar que esto es lo que pasa en un día normal en esta saga. Pues bien, volviendo al presente posapocalíptico, vemos como en la ciudad de Novac, ubicación que por cierto es accesible en Fallout New Vegas, Cooper Howard fue capturado por un grupito de los grandes Khan, que me sorprende que sigan existiendo, mientras Lucy lo vigila desde la cima del dinosaurio metálico. O sea, que estaba todo planeado. El problema es que la chica intenta ser elocuente con un grupo que claramente no está dispuesto a dialogar, Cooper casi la palma por tanta espera, pero al final Lucy lo libera y este liquida a los grandes Khan con un nivel de gore muy típico de la saga. Lo que ya le cabrea un poco más al necrófago es que Lucy siga en el mismo plan de no matar a nadie, incluso cuando la situación es crítica, lo cual contrasta con la idea que se había planteado al final de la primera temporada, pero el caso es que poco a poco se van acercando a las afueras de New Vegas para seguirle la pista a Hank, hasta que finalmente encuentran el refugio 24 junto a un autocine. Y hablando de refugios, volvemos al 33, en donde por una parte la supervisora está encubriendo la desaparición de Norm, y por la otra Steph, actual supervisora del 32, aparte de tener ciertas complicaciones a la hora de liderar a toda esa gente sumados al estrés de tener un hijo y un novio con horchata en las venas, se da cuenta de que Norm está intentando comunicarse a través de un terminal y esta corta la comunicación, lo que nos da a entender que no es trigo limpio. Y es que el hermano de Lucy, que se quedó atrapado en el refugio 31, al estar quedándose sin comida y con el cerebrobot de Badaskin sugiriéndole meterse en una cápsula criogénica para no interferir con los planes de Voltec, se está empezando a desesperar al ver que cada vez tiene menos opciones. Volviendo al pasado, vemos como Cooper, tras descubrir la verdad sobre su mujer y el gobierno de los Estados Unidos intentando forzar una guerra nuclear, tras plantear su ir a solas con su hija, le cuenta todo lo que descubrió a Moldaver y esta le pide que vaya con su mujer a Las Vegas para acercarse al señor House y acabar con él, ya que sabe que tiene un arsenal de misiles nucleares y cree que será él quien provoque el apocalipsis. Así que aprovechando su fama y la posibilidad de que su mujer se vaya a vender el núcleo de fusión fría, pues ya podría salvar el mundo acabando con su principal amenaza en potencia. Así que el actor hace como que no pasó nada, vuelve con su mujer y regresamos al presente, en donde pasan unas cuantas cositas interesantes. La primera es que Norman, al ver que no tiene otra opción, descongela a los ejecutivos del refugio 31 para improvisar un plan de huida. Luego tenemos a Cooper y Lucy explorando el refugio 24 y descubriendo que Hank hizo experimentos con los chips de control mental que vimos al principio, que básicamente consiste en convertir a americanos promedios en comunistas. Y eso, teniendo en cuenta lo marcada que está la ideología capitalista en las regiones occidentales del universo Fallout, pues deja en evidencia que esos aparatos funcionan. El problema es que al igual que antes de la guerra, siguen provocando que las cabezas exploten cuando se someten a mucha intensidad. Y ya lo último de estas novedades es que Hank, tras su huida de Los Ángeles, consigue llegar al búnker de Voltec, se pone cómodo y se comunica mediante radio con probablemente el señor House, todo esto a espaldas de Voltec, para continuar con su trabajo de los chips de control mental y forjar una alianza. Y ahora tenemos que volver al pasado, pero no antes de la guerra, sino cuando Maximus era un niño y todavía vivía con sus padres en Sadie Sands, la misma capital de la RNC que por alguna razón en esta serie se ubica en Los Ángeles, en vez de en el norte de California. Pero bueno, retcons aparte, vemos como un tipo aparece repitiendo en bucle la famosa frase de New Vegas con lo de patrullar el Mojave y el invierno nuclear, hasta que los personajes se dan cuenta de que trajo una cabeza nuclear consigo y que está siendo manipulado mentalmente por uno de los chips. Así que el padre de Maximus intenta desactivarla, pero como no lo consigue se despide de su hijo, lo esconde en la nevera a lo Indiana Jones para que sobreviva y la bomba termina explotando, arrasando la capital de la República de Nueva California por decisión de Hank. Y como bien sabéis, el único que sobrevivió fue Maximus, el cual regresando al presente lo vemos acabando con unos necrófagos salvajes en una misión rutinaria de la Hermandad del Acero para poco después volver a uno de los Predwins que tiene la facción y seguir con sus objetivos. Y es que tras creer que él fue el responsable de acabar con Moldaver, ganó mucha reputación, consiguió el rango de caballero y el propio Elder Quintus lo mantiene muy cerca de él para los planes que tiene sobre el yermo y el futuro de la hermandad. Y es que esta gente acaba de descubrir ni más ni menos que la localización del Área 51. Mientras tanto, Cooper y Lucy, tras salir del refugio 24, escuchan gritos en un hospital. Y pese a que el necrófago propuso ignorarlos, Lucy no puede hacer como si nada. Así que ambos se meten dentro y encuentran a una esclava de la Legión de César junto con otro tío que no dura ni medio telediario porque Cooper le da matarile. Y no es para menos, ya que sabe perfectamente cómo se las gasta esta gente. Sin embargo, Lucy en su infinita inocencia no se entera de nada y antes de poder echarle en cara lo que hizo, tienen que lidiar con unos mutascorpios que los atacan y que dejan heridos tanto a Cooper como a la esclava. Y como era de esperar, la protagonista comete el error de darle el último estimulante a la esclava para más tarde volver y ayudar a Cooper. Que recordemos que ahora los necrófagos tienen unas capacidades regenerativas bastante heavies y por lo tanto la chica no teme por su vida. Así que la idea
es dejar a Cooper esperando en el hospital mientras acompaña a la esclava hasta un lugar seguro. Mientras tanto, que el refugio 31, ya con los ejecutivos descongelados, Norman les dice que es el día de la recuperación, que Bud Askins murió y que él es una especie de supergestor que los descongeló específicamente para encontrar una forma de salir al exterior y repoblar el planeta. Así que los convence para colaborar y en principio nadie sospecha nada. Así que logran salir al exterior a través de unos conductos de ventilación y empiezan un viaje en donde el hermano de Lucy tiene que averiguar qué está pasando. Conforme sucedía todo esto, Han se dedica a experimentar una y otra vez con los chips sin tener demasiado éxito y la hermandad se asenta en el área 51. El problema es que la flanderización de esta gente es una barbaridad. Porque vale, hacen el chiste con que les sorprende más un congelador que la existencia de un Zetan. Pero ya lo de reventar un coche nuevo, ignorar toda la tecnología de la zona y comportarse como un gaungas, no sé, no me convence. Entiendo que la facción fue evolucionando con los años y que el tono de la franquicia también toma un rumbo más desenfadado, por desgracia. Pero esto ya me parece un poco radical. La Hermandad del Acero siempre tuvo como misión principal recuperar y guardar toda la tecnología antigua posible. En Fallout 3, si tenías el blaster alienígena, los proscritos te pagaban un pastizal. Y precisamente los proscritos se reunificaron con la Hermandad actual una vez que Arthur Maxson tomó el control. Entiendo que esto ya no es la misma franquicia de antaño y que la Hermandad de Quintus no necesariamente tiene que ser compatible con la de la Commonwealth. Pero joder, me parece que se están cargando bastante la idea original tanto de las facciones como del universo Fallout. En cualquier caso se instalan en la base y no tardamos en averiguar que Quintus está actuando por libre y a espaldas de Maxson. Ya que organizó una asamblea con los elders de otros destacamentos de la Hermandad, estos se comportan como auténticos anormales, cosa que una vez más no me tiene ningún sentido, ya que esta gente se supone que es sabia y con madera de líder, pero más allá de las discusiones y diferencias que tienen, se deja claro que la idea de Quintus es dar un golpe de estado y formar una alianza con todos esos capítulos de la Hermandad para someter a esa división de la Commonwealth, aunque eso implique una guerra civil. Volviendo con Lucy, pese a que estaba ayudando a la esclava, esta la abandona justo cuando entraron en el territorio de la Legión y la protagonista es capturada precisamente por esa facción, que de entre todas las posibles, esta es de las peores en las que podría acabar alguien como ella. En fin, una vez más con la Hermandad tenemos unos caballeros peleando con servoarmaduras y todo iba bien hasta que un tarado de los capítulos exteriores desafía a Maximus en un duelo a muerte que tiene que aceptar por cuestiones de honor y toda la historia, aunque afortunadamente para él consigue liquidarlo incluso cuando el otro hizo trampas. Este tipo de cosas me parece más propias de la Legión de César que de la Hermandad, pero como ya dije antes, esto se está desvinculando bastante de los conceptos originales, así que para no entrar en bucle voy a decir que sí, pero el caso es que en plena asamblea de los Elders justamente aparece un paladín de la Commonwealth llamado Harness que pone en riesgo toda la conspiración de Quintus, ya que a este tío no le invitó nadie. Y ahora volvemos con Thaddeus, que tras el último encuentro con Maximus recordemos que estaba medio transformándose en necrófago y parece que ahora no le va mal, ya que se instaló en una embotelladora de Sunset Sarsaparrilla y está fabricando chapas para hacerse rico mientras unos niños están trabajando para él. Pero hey, más allá de la moralidad dudosa de todo este asunto, parece que hay buen rollo. Donde no hay un carajo de buen rollo es en el campamento de la Legión, ya que aparte de sus costumbres bárbaras y cargarse a la esclava de antes por perder a su legionario, parece ser que tras la muerte de César la Legión se dividió y están en una guerra civil que todavía no resolvieron. Aunque por el momento Lucy conoce a uno de los bandos que está liderado por un nuevo Kaiser y el legado la acerta, los cuales no tardan en crucificarla porque su desfachatez y desconocimiento sobre el mundo exterior la hicieron cabrear a una de las facciones más intransigentes de todo el yermo. De hecho, la Legión está bastante jodida porque independientemente del final canon de Fallout New Vegas, es evidente que la Legión no ganó. Y para colmo están en guerra con la RNC, con la Hermandad, los Grandes Khan, que se suponía que los apoyaban hace años, y como ya podéis ver, también consigo mismos. Son un epílogo de lo que fueron antaño, y tal y como se sospechaba en la entrega de 2010, sin su fundador están destinados al colapso. En cualquier caso, parece que el César original dejó una nota que deberían leer tras su muerte, en donde declara a su nuevo sucesor, pero su tumba está justamente en el territorio de la otra división de la Legión, y no quieren ni leer la nota, ni permitir que nadie la lea. Y eso desencadenó el conflicto y todo lo que ya estamos viendo. Vale, pues con esto viajamos nuevamente al pasado, y mientras que Cooper sigue fingiendo frente a su esposa, asiste a una reunión de veteranos de guerra en la que ve como una congresista da un discurso que no se le da especialmente bien, y justamente después se encuentra en el baño al tipo que defendía al señor House, que le intenta tirar de la lengua en unos cuantos asuntos, y pese a que no lo consigue, se nota que trama algo con respecto a Cooper. Una vez más en el área 51, Maximus ofrece para matar a Harness, pero Quintus le echa una bronca por básico. Sin embargo, es evidente que el paladín sospecha algo de ellos y que no vino a esta zona por casualidad. Es más, enseguida le confiesa al protagonista que lo sabe todo y que quiere evitar una guerra civil junto con su ayuda. Así que se van los dos en un Vertibird para charlar tranquilamente mientras patrullan la zona, y Maximus se da cuenta de que en realidad no es tan mal tío y que quizás sus intenciones sean nobles. Lo único que necesita es que le entregue el núcleo de fusión fría para que con la energía proporcionada, la división de la Commonwealth tenga suficiente poder como para que no valga la pena rebelarse contra ellos. Y es que parece ser que tienen unos cuantos problemas. Y ya puestos, el hecho de que sigan existiendo me da a entender que el final canon de Fallout 4 es precisamente el de la Hermandad del Acero, ya que tanto el ferrocarril como el instituto, e incluso los Minutemen si le das algo de tiempo, acaban diezmando a la Hermandad porque su forma de hacer las cosas choca con ellos tarde o temprano. O sea que a diferencia de New Vegas,
Vegas, donde no queda del todo claro, con respecto a Fallout 4 solo existe una opción canon. Lo que quiere decir que no sería una locura pensar que en caso de aparecer esta gente, quizás veríamos a Nate o a Nora convertidos en centinelas de la hermandad de la Commonwealth. Espero que los responsables de esto no se olviden de su propia historia y no metan la pata con este temita, porque me tocaría bastante las pelotas que me acuerde yo y ellos no. Pero bueno, tiempo al tiempo. La cuestión es que Harness y Maximus detectan la señal de unos autómatas, se lo pasan bien reventándolos y a base de romper securitrones pues se acaban haciendo colegas. Entre tanto, Cooper, al no ser rescatado por Lucy, se quita el pedazo de carne en donde tenía inyectado el veneno de Mutascorpius, se recupera del malestar, aunque digo yo que el veneno debería haberse expandido por todo el torrente sanguíneo en vez de un solo pedacito de carne, y al seguir su camino por el Mojave ve precisamente a su compañera crucificada y empieza a pensar un plan para salvarla. Pero como ir directamente contra la Legión sería una locura, prefiere acudir a un antiguo campamento de la RNC para pedir ayuda. El problema es que no había nadie a excepción de Víctor, el Securitrón que le salvó la vida al mensajero y cuyo papel en New Vegas fue posiblemente el mayor efecto mariposa de toda la región. Parece ser que el robot perdió convenientemente la memoria, lo cual sospecho que pasó más que nada para no confirmar el final canon de New Vegas, y para cuando Cooper le pregunta por House, le dice que está muerto, cosa que no se cree ni Dios. Pero vamos, que parece ser que los Rangers que había en ese campamento se retiraron a unas colinas y no mucho después Cooper se va donde su campamento solo para comprobar que únicamente quedan dos, ya que la RNC está en la mierda y llevan 10 años sin conseguir refuerzos. Pero aún así se empeñan en contactar con el núcleo de la República, donde sea que esté, y Cooper los deja atrás sabiendo que no le queda otra que improvisar un plan para rescatar a Lucy. Así que lo que hace el necrófago es visitar directamente el campamento de la Legión, solicita una audiencia con uno de los falsos Kaisers y les ofrece información sobre un hipotético último bastión de la RNC sin que sepan que en realidad es un farol. Pero por suerte para él termina colando, negocia la liberación de Lucy y para cuando se marcharon revienta unos cartuchos de dinamita que había colocado, logrando así que ambos bandos se enfrenten entre sí. Un poco ingenuos los de la Legión, pero dadas las circunstancias me lo podría creer. Pues nada, que una vez más con Maximus y Harness, justo cuando parecía que todo iba bien, se topan con Tadeus y los niños de la embotelladora, pero como el paladín es un racista al igual que los demás miembros de la hermandad y no tolera la existencia de ningún mutante, está a punto de ejecutar a todos los que son necrófagos y Maximus lo impide acabando con él, cosa que acabaría agravando un conflicto casi inevitable y creando un punto de no retorno en el destino de este personaje. Una vez más en el pasado, durante la invasión de Alaska, podemos ver cómo Cooper, después de ciertos altercados, es rodeado por unos soldados chinos, pero por suerte para él de repente apareció un sanguinario, acabó con todos, pero luego a él lo dejó en paz. Y esto quizás pillase por sorpresa a varios, pero los que ya jugaron unas cuantas entregas de Fallout, seguramente ya saben que los sanguinarios no son mutantes que naciesen tras la caída de las bombas, sino que fueron experimentos gubernamentales en donde les inyectaron VF a los camaleones Jackson para usarlos durante la guerra. Lo que pasa que después del apocalipsis pues siguieron proliferando y formaron parte de la fauna del yermo. Pero vamos, que esto no debe sorprender a nadie porque es perfectamente normal dentro del lore de la franquicia. Así que dicho esto, volvemos al presente y vemos cómo un Vertiver llega a la localización de Maximus después de lo que hizo, ya que los habían rastreado. Así que este, para librarse, le pide a Tadeus que se ponga la servoarmadura y que le siga la corriente, cosa que milagrosamente cuela. Así que vuelven a la base, le cuenta a su amigo Dane lo que le hizo a Harness y le dice que probablemente también tenga que matar a Quintus para evitar una guerra civil. Mientras tanto tenemos una subtrama en el Refugio 33 sobre unas charlas con gente cuyos gustos son cuanto menos cuestionables y también sobre la escasez de recursos de este a causa de un chip de agua roto. Y luego también vemos como Lucy fue llevada junto con los Rangers de las colinas para que se recuperase, pero estos le inyectaron musculeína y ahora desarrolló una adicción. Así que continúa su viaje junto con Cooper para encontrar a su padre y tanto Norman como el grupo de empleados de Voltec siguen su camino por el exterior sin sospechar nada. Y ya de paso Norm conoce a una chica llamada Claudia y también al ayudante de Bad Askins, el cual le comenta que se suponía que había un plan tanto para el Refugio 32 como para el 33. Y precisamente hablando de estos refugios, Betty se entera de que el 31 está vacío y que el experimento estaba terminado, pero Steph no les va a ayudar con el agua que le pidieron a menos que Betty le proporcione una caja en particular. O sea, que se ve que hay tensión entre ambas supervisoras. Pero lo interesante de esto es que Buddy las escuchó por accidente y el tío va a informar de ello. Volviendo con Lucy, llega junto con Cooper a Freeside y se encuentran con la facción que antaño fueron los Reyes, pero convertidos en necrófagos salvajes. Lo que pasa que en este caso, como la chica tiene mono por la musculeína, no titubea a la hora de cargárselos a todos. La verdad no sé qué sentir al respecto. Vale que hay que pasar página y tal, pero no puedo evitar sentir que esta serie se está ventilando a todas las facciones mínimamente importantes y se la suda. En fin, que una vez más en el Área 51 se huele la insurrección por parte de algunos de los Elders de la Hermandad y Maximus se va a ver a Quintus a solas para acabar con él. Pero este lo nota raro, se muestra comprensivo y el chaval acaba contándole todo. Lo que pasa que esa actitud inicial del anciano no tardó en cambiar en cuanto se enteró de que Maximus había perdonado a unos necrófagos. Porque entonces la cosa se desmadra, intenta matarlo por hereje y para colmo fuera se lía la de Dios es Cristo porque Dane había robado el núcleo de fusión fría para dárselo a Maximus una vez que acabase con su maestro. Pero los demás Elders lo malinterpretaron y empezaron a acusarse los unos a los otros, a liarse a tiros y bueno, que entre una cosa y otra los diferentes destacados
destacamentos de la hermandad se quedan como pollo sin cabeza, Quintus sobrevive sabiendo que Maximus es un traidor, y tanto este como Thaddeus huyen de la base después de que Dane les hubiese entregado la fusión fría. Vamos, un caos total. Y ya que hablamos de conspiraciones, una vez más en el refugio 32, Buddy le reprocha a Steph lo que escuchó sin querer, cosa que no le hace demasiada gracia, y Chet descubre que su novia tenía un pasaporte canadiense, que para los que no lo sepáis, en el universo Fallout, Canadá fue anexada por Estados Unidos y bautizada como Little America. O sea que el hecho de que esta chica tenga un pasaporte canadiense indica que nació antes de la Gran Guerra. Volviendo con Cooper y Lucy, después de acabar con los necrófagos de los reyes, por fin entran en el strip, pero se encuentran con que la zona está totalmente habitada por sanguinarios y que tanto los casinos como las estructuras de antaño ya no son más que los nidos de estas criaturas. Así que escapan como malamente pueden, ya que sabían que no podían plantarles cara, y se reorganizan en Freeside. Parece ser que de entre todos los posibles refugios para ejecutivos que está buscando Cooper, uno de ellos apunta que está en Las Vegas. Pero como por ahora no pueden hacer nada, se va a un bar para ahogar sus penas mientras Lucy da una vuelta por Freeside para, con suerte, encontrar un adictol que le quite el mono. Regresando a 2077, ya con Cooper y su mujer en Las Vegas a punto de cerrar el supuesto trato entre House y Voltec, el protagonista se niega a matar a House con un veneno que le dio Moldaver, pero sí que se compromete a robarle el núcleo de fusión fría a Hank, que vino con ellos, para que no caigan malas manos. Así que asiste a una gala en el interior del Lucky 38, en las afueras ve a la misma congresista de antes sumándose a unas protestas, y ahora llega lo interesante, porque el supuesto señor House que vimos en la primera temporada y que estuvo dando siempre la cara frente a las cámaras, no era más que un actor pagado para mantener al verdadero señor House oculto del mundo. Y efectivamente, el auténtico era este otro, que invitó a Cooper para conocerlo personalmente en su ático, se ve que le estuvo siguiendo la pista desde hace mucho tiempo y por supuesto está al tanto de que lo quiere matar. Y con esto se vienen revelaciones importantes, porque parece ser que lo estuvo espiando a través de la T-45 que usaba durante la guerra, así como en muchos otros entornos, y ahora que ya no hay nada que esconder, pues le explica que su intención es comprar el núcleo de fusión fría Voltec para vivir eternamente. Además también está al tanto de la guerra nuclear inminente y quiere proteger Las Vegas de ello. O sea que contra lo que sospechaban Cooper y Moldaver, él no será el que pulse el botón rojo. Por si fuera poco, mediante paradigmas matemáticos predijo la fecha del apocalipsis, que aparte de ser inevitable, coincide precisamente con el cumpleaños de la hija de Cooper. Pero lo más curioso es que le dice que aparte de él, también existe otra variable desconocida que desencadenará todo. Pero antes de saber cómo continúa esto, volvemos al presente. Esta vez con el personaje de los gustos agropecuarios, el cual se ve que también está interesado por la robótica hasta que llega Han en persona y lo noquea. Y todo esto para usarlo como nuevo experimento, implantándole un chip, sometiéndolo a pruebas tal y como hizo con los otros sujetos, pero con la diferencia de que esta vez funcionó, alcanzando el control mental absoluto sin que le petase la cabeza. Así que le borra la memoria y a partir de entonces lo tendrá como su nuevo sirviente. Mientras tanto, Norman y los demás ejecutivos llegan a un edificio de Voltec, se encuentran justamente con unos habitantes de vertedero que vimos en la temporada pasada, y entre una cosa y otra sale a relucir el tema de Lucy, y estos le dicen que seguramente la palmó, ya que el yermo no es para gente que se crió en un refugio. Bueno, excepto si protagoniza uno de los juegos, en cuyo caso se viene un señor de la guerra. Pero el caso es que el chaval no tarda en descubrir información sobre Voltec y el virus de evolución forzada, y los demás ejecutivos lo pillan hablando con Claudia y confesándole que todo esto era una mentira, ya que parece ser que empatizó un poco con ella porque tampoco estaba muy convencida con el apocalipsis, esta le contó información, y al final pues eso, que los pillaron con las manos en la masa. Así que con esto uno de los otros ejecutivos asfixia a Norman y nos dejan en ascuas con este tema. Una vez más con Lucy está buscando un adicto al por Freeside, y como este mundo es una ruina irremediable, el gerente de esta tienda en realidad es un usurpador que se cargó al verdadero dueño, Lucy se da cuenta y tiene que acabar también con él, y al final se lleva tanto el adicto como un servopuño. Un día más en el mundo de Fallout. Pero esto no es lo problemático, ya que una vez curado el mono regresa con Cooper, que hasta ahora estuvo bebiendo en un bar, y este le confiesa que recientemente pactó con Hank para entregarle a Lucy a cambio de que este le dijese dónde estaba su familia. Así que la seda, este se lo toma con demasiada calma al meditar sobre el asunto, y entonces la chica se levanta de nuevo y le mete un ostión con el servopuño que lo tira por la ventana y lo deja clavado en el poste de una señal. Pero aun con esto Lucy se queda sin energías y Hank aparece para llevársela mientras Cooper se queda tirado en plena calle, transcurriendo el tiempo sin que nadie lo ayude y poco a poco volviéndose salvaje porque ya pasó un tiempo desde que no se toma los viales. Indagando una vez más en el pasado, vemos como Bárbara hace una campaña de marketing para Voltec con todo el tema de la guerra nuclear, y también se comentan por encima ciertos detalles sobre los juegos que ya todos conocemos, como lo de los experimentos en los refugios, los chips de agua defectuosos intencionalmente y toda la historia. Pero lo importante es que tiene una reunión con el doble del señor House en la que le propone intercambiar los chips de control mental por el núcleo de fusión fría, pero en este punto se ve que la mujer tiene ciertas dudas al respecto porque si cualquiera de las dos entidades consigue un artefacto tan poderoso, ya sean los chips o la fusión fría, no van a hacer nada bueno con ellos. Pero el caso es que antes de conocer su postura sobre todo esto, ya volviendo a casa vemos como Cooper parece no poder aguantar más la farsa y le echan cara que lo sabe todo y que básicamente es un monstruo por orquestar una guerra nuclear. En cuanto al presente, una vez más con Lucy se despierta en el búnker de Voltec en el que estaba trabajando su padre, y una vez allí ve a diferentes personas trabajando tranquilamente, incluyendo legionarios y otros habitantes del yermo que parecían no tener remedio
remedio. Resulta que desde que Hank consiguió que los chips funcionasen al 100%, se dedicó a secuestrar a diferentes personas por el Mojave a las que les puso un chip para ponerlos a trabajar. Pero no por esclavitud, sino porque está harto de que todos se peleen por nimiedades y cree que con la existencia de esta tecnología puede terminar por fin con las guerras y conflictos entre facciones. Sin embargo, en vista de que Lucy está furiosa con él, este se deja esposar para convencerla pacíficamente de que hizo lo correcto. Y es que a esa gente le gusta estar ahí. Odiaban su antigua vida y las complicaciones que imponía el yermo. Ahora, en cambio, aunque haya sido artificialmente, se comportan con normalidad. Tanto es así que en cierto punto Lucy desactiva los chips e inmediatamente después se ponen a pelear porque lo de esta gente es irremediable. Tal y como lo ve Hank, o los fuerzas a comportarse o no tienen remedio. Mientras sucedía todo esto, Cooper, que ya estaba a punto de volverse salvaje, es rescatado por un supermutante que lo lleva hasta una iglesia en donde lo cura con uranio. Pues bien, no se confirma quién es este individuo, pero teniendo en cuenta que es inteligente y que su rostro se ve parcialmente, yo diría que es Marcus, personaje que aparece tanto en Fallout 2 como New Vegas. Supongo que la tercera temporada se confirmará, pero sabiendo que esto se ambienta en el Mojave, pues no hay muchas más opciones. Además, parece ser que quiere organizar una especie de ejército mutante para acabar con el enclave, ya que según sus palabras la guerra es inminente. No sé qué tienen pensado para el futuro de esta serie, pero lo de ver una guerra entre los antagonistas de las dos entregas clásicas de la saga me parece cuanto menos interesante. Ahora esperemos que lo sepan manejar bien. Pero en cualquier caso, Cooper rechaza unirse a la causa y entonces el supermutante lo noquea y lo saca de ahí para que no sepa llegar a su escondite. Mientras tanto, los refugios siguen creciendo las tensiones por la falta de agua y el despilfarro del grupo de apoyo que se montó este tío, cosa que por ahora no va a ninguna parte. Y luego también está lo de Steph, que aparentemente hizo desaparecer a Buddy y además organizó su boda con Ched sin siquiera consultárselo. Vamos, que su opinión es un cero a la izquierda. Dicho esto, retomando la discusión entre Cooper y Bárbara del pasado, parece ser que ella no quería una guerra como tal y que todo lo que hizo fue por miedo, ya que existe gente muy peligrosa que actúa desde las sombras y por el momento les estaba siguiendo el rollo para con suerte poder evitarlo por su cuenta. Por eso se planteaba venderle la fusión fría al señor House. Pero vamos, la versión corta sería que el enclave, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, está interesado en desencadenar una guerra y coaccionó a Bárbara para que fuese moviendo los hilos con las demás megacorporaciones del país. Ella nunca fue la mala, simplemente la pusieron entre la espada y la pared. Así que ahora que se aclararon los malentendidos, Cooper se dispone a ayudarla y como sabe que hay alguien mandando sobre Voltec y organizando todo este plan maquiavélico, pues emborracha a Hank, que estaba con ellos en Las Vegas, para chequear el maletín que guardaba con tanto ímpetu y extraerle el núcleo de fusión fría que tenía inyectado en el cuello, teniendo así una herramienta clave para quizás evitar la catástrofe nuclear. Y ahora sí, volviendo con Maximus y Thaddeus, que llevan casi 2 capítulos desaparecidos, se tropiezan con Albóndiga, que estuvo acompañando a los diferentes protagonistas según iba cuadrando, y este los guía hasta un Cooper herido que a partir de ahora continuará su viaje con ellos. Y a partir de aquí conocemos el pasado de Steph, que como ya se dejó caer hace varios capítulos, originalmente vivía en Canadá y en este caso estaba en un campo de internamiento estadounidense porque recordemos que el país fue anexado por los Estados Unidos. Sin embargo, la chica logró escapar junto con su madre, la cual no dura mucho porque estaba bastante tocada, y entre una cosa y otra pues se vio obligada a matar soldados para sobrevivir, y a raíz de esto desarrollaría un odio muy grande hacia los Estados Unidos. O sea que su papel de supervisora está claro que tiene segundas intenciones. Mientras tanto, volviendo al presente, Lucy, pese a que estaba dispuesta a destruir la unidad central, al ver la eficacia de los chips de control mental se lo está pensando 2 veces. Y tanto Cooper como los otros, al ponerse al día y comprobar que el núcleo de fusión fría está en sus manos, se van a ir al Lucky 38 después de abastecerse en un campamento abandonado de la RNC para encontrar a Lucy y ya de paso a la familia del necrófago. Que por cierto, aparte de que la República parece tener servoarmaduras, cosa que es una novedad exclusiva de la serie, también se ve que Thaddeus no es un necrófago convencional, lo que me da a entender que o bien acabará mutando en una criatura nueva o en su defecto será como Harold, ni necrófago ni supermutante, sino algo especial. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. En cualquier caso, la historia de Steph coincide con la de Cooper, ya que mientras que este estaba en Las Vegas con su mujer, ella parece que consiguió cruzar la frontera hasta Estados Unidos y ahora quiere entrar en un refugio currando para Voltec, cosa que es evidente que consiguió. Y a su vez el protagonista se reúne con la congresista de antes para contarle que tiene la fusión fría y que se avecina una guerra nuclear, y esta le sugiere entregárselo al presidente para así frustrar el trato entre House y Voltec. Saltando una vez más al presente, Ched descubre las gafas de Buddy en el triturador de basura del fregadero y cada vez se fía menos de su futura esposa, la cual está cada vez más intransigente, y para colmo la excusa de que Buddy se fue al 31 no se la cree ni ella. Y en cuanto al refugio 33 no está mucho mejor, ya que casi no les queda agua y a Betty no le queda más remedio que entregarle a Steph una caja de Hank que le había pedido antes para intercambiarla por agua. Así que se reúnen otra vez y parece que ahora la crisis está solucionada. El problema es que justo para cuando se celebra la boda, poco después, Ched ya no puede soportarlo más y la incrimina delante de todos por lo que le hizo a Buddy, les enseña su pasaporte canadiense a los demás habitantes del refugio y entonces la chica tiene que encerrarse en su oficina para evitar a la turba. Entre tanto, una vez más en Freeside aparece Maximus con la servoarmadura de la RNC junto con Cooper y Thaddeus, y la idea es liberar el strip de los sanguinarios para poder acceder al Lucky 38 y con ello encontrar la manera de reunirse con Lucy en el refugio de Voltec. Cabe decir que como la RNC estuvo desaparecida un montón de tiempo, la gente los idolatra creyendo que regresará.
regresaron, lo cual contrasta mucho con la opinión general del New Vegas, en donde los odiaban porque los crujían a impuestos, entre otras cosas. Pero bueno, dada la situación es normal que cambien de parecer. En cualquier caso se van al strip y Maximus empieza a reventar a los diferentes sanguinarios con la servo, que ya de paso nos muestra un armamento incorporado que no se enseñó en ningún juego. Preparaos para que de Fallout 5 en adelante, las servoarmaduras se sientan más como un vehículo que nunca. El tema es que mientras que Thaddeus se va despiezando poco a poco a causa de lo que sea en lo que se esté convirtiendo y Maximus las pasa canutas combatiendo a los sanguinarios, Cooper aprovecha la distracción para colarse en el Lucky 38 y meterse en el despacho del señor House, que actualmente está aparentemente desconectado. A su vez, Lucy, pese a que ya estaba casi convencida de los planes de su padre, lo cual me sorprendió ya que enseguida se olvidó de la barbaridad que le hizo a su madre, al ver al Ranger de la RNC totalmente lobotomizado, elige desactivar la unidad central aunque ello conlleve que mucha de esta gente caiga en la barbarie y esposa a su padre al horno para que no lo evite. Pero llegados a este punto descubre con horror qué es lo que había detrás de este proyecto, y es que la unidad central, lejos de ser únicamente un ordenador, en realidad era la cabeza de la congresista, que mantuvieron viva artificialmente durante más de 200 años y que nada más ver a Lucy le pide que acabe con su sufrimiento. Y es que en el pasado, cuando Cooper hizo el trato con ella, le entregó la fusión fría al presidente de los Estados Unidos sin saber que este tipo estaba afiliado con el enclave y que con ello había conseguido exactamente lo que ellos querían. O sea que lejos de evitar el apocalipsis nuclear, lo hizo posible sin siquiera saberlo. En cualquier caso, en medio de tantas revelaciones, vemos que Norman sigue con vida y junto con la ayuda de Claudia pudo apañárselas para pedir un mensaje de ayuda por radio mientras los ejecutivos discutían sobre cómo acabar con él. Ya que serán muy fríos y todo lo que tú quieras, pero se ve que lo de mancharse las manos no va con ellos. Entonces, retomando el tema de la fusión fría, en cuanto Cooper revisa el despacho de House, no tarda en encontrar una máquina en la que el núcleo encaja perfectamente y para cuando lo instala despierta ni más ni menos que al genio que parece siempre ir un paso por delante de todos, el señor Robert House. Después de este reencuentro tras 2 siglos sin tener contacto, el señor House le da un Pip-Boy a Cooper y tras insinuar que el mensajero acabó con él durante los eventos de New Vegas, entre otros intentos de otras entidades, accede a indicarle el camino para encontrar a su familia siempre y cuando le deje el diodo de fusión fría en su poder, ya que si lo destruye la explosión podría incluso dañar otros planetas, y no es coña. Así que empieza a viajar por unos pasadizos mientras el señor House le explica que el enclave fue el causante de todo y que todavía siguen vigilando el yermo desde las sombras, lo que me hace preguntarme por qué, de ser eso cierto, abandonaron por completo a los remanentes, ya que estos intentaron retomar el contacto sin éxito y para colmo tras la caída de Navarro, la plataforma petrolífera Raven Rock y la base aérea Adams fueron cazados tanto por la RNC como por la Hermandad del Acero y se suponía que estaban extintos o como mínimo muy tocados. Y sin embargo, según la serie, se ve que tienen una base en las montañas, hasta hace poco tenían la fusión fría en su poder y parece que siguen siendo los que tienen la sartén por el mango. Veremos qué se está cociendo con todo esto, pero me huele un poco a choque argumental potente. En cualquier caso, uno de los bandos de la Legión ganó la guerra civil y para cuando la Certa recupera la nota del César original, comprueba que él consideraba que solo había un César y que tras su muerte la Legión desaparecería. Y como no quiere que eso pase, se traga la nota para que nadie lo descubra nunca, acaba con el único que estaba presente y se autoproclama como el nuevo Caesar para dirigir a la Legión hacia New Vegas y así convertirla en su nuevo palacio. A su vez, Maximus, después de mucho pelear y prácticamente quedar con la servo destrozada, en un último acto de valor intenta plantarle cara a un sanguinario con lo primero que pilla, pero justo cuando parecía que estaba todo perdido, llega ni más ni menos que un batallón entero de la RNC, dispuesto a retomar el control de la ciudad y además haciendo una referencia al tráiler del juego. Paralelamente, Norman y Claudia, que parecía que estaban a punto de palmarla por culpa de los otros, tienen un golpe de suerte cuando sin querer liberan a las mutarachas de un ascensor y estas empiezan a cargarse a todos los ejecutivos. Lo cual por una parte me parece curioso ya que son el enemigo más flojito de los juegos, siempre y cuando no tengamos en cuenta el Tactics, que ahí son del tamaño de una vaca, pero por la otra creo que es un buen guiño al inicio de Fallout 3, en donde precisamente las mutarachas causan el caos entre los habitantes de un refugio porque no están acostumbrados al yermo. Pero sea como sea, solo sobreviven Norman y Claudia y los demás integrantes de Voltec son fiambre. La verdad es que visto lo visto no tenían muchas papeletas para sobrevivir al mundo que ellos mismos destruyeron, pero es lo que hay. En cuanto a Lucy, termina poniéndole fin al calvario de la congresista y al poco de salir de ahí se tropieza con Hank, el cual consiguió liberarse y este le cuenta que lo de la cabeza era porque quería darle una personalidad dócil a los lobotomizados, ya que House quería que se comportasen como robots, pero él intentaba que al menos se tratasen como seres humanos. Y como la congresista cumplía con esos requisitos morales, pues le tocó la lotería macabra y se tiró 200 años malviviendo de esa manera. El tema es que más allá de la cháchara, Hank, al ver que su hija no la apoya, muestra su verdadero ser y la intenta manipular con un microchip. Pero justo en ese momento llega Cooper a través de los pasadizos y evita que pase eso, dándole el control a la chica para que decida el destino de su padre. Así que le instala un microchip de baja frecuencia para poder obligarlo a salir y una vez fuera tienen la primera conversación normal desde que Lucy abandonó el refugio. Según palabras de Hank, la superficie entera es un experimento en vez de los refugios e intenta convencerla una vez más de que lo apoye para así poder crear un mundo digno. Pero como no lo consigue, pues acepta que ella le va a modificar los recuerdos para que sea el padre que creía que siempre fue, pero no sin antes confirmarle que independientemente de eso, no va a cambiar nada, ya que Hank envió a muchos de sus
experimentos por el yermo con los chips de última generación y su plan seguirá adelante con o sin él. Así que antes de que Lucy asimile nada, el propio Han se borra la memoria con un aparato que se sacó de la chaqueta y a partir de aquí ya no reconoce a su hija, dejándonos en ascuas con respecto a sus planes y sobre todo con lo que van a desencadenar. Lo único bueno es que por lo menos Maximus y Lucy volvieron a reunirse después de tantísimo tiempo y que New Vegas parece estar a salvo temporalmente. Y digo esto porque tal y como anticiparon, la Legión se aproxima a la ciudad y el conflicto con la RNC es prácticamente inevitable. Además, por si fuera poco, Steph, que en un flashback descubrimos que se iba a casar con Hank, ahora que está entre la espada y la pared contacta ni más ni menos que con el enclave gracias a la caja que le dio Betty, la cual tenía un Pip-Boy especial y ponen en marcha una supuesta fase 2 de la que todavía no sabemos nada. Pero lo que está claro es que el enclave sigue totalmente operativo y captaron tanto los mensajes de Norman como el de Steph y Hank que fueron enviando a lo largo de la temporada. O sea que a esta gente no se le escapa nada. Para colmo, en el pasado, como era de esperar al entregarle la fusión fría al presidente, que básicamente es como dárselo al enclave, las autoridades se llevaron preso a Cooper por supuestas actividades antipatrióticas y porque ya de paso intentó encubrir a Bárbara. Y todo esto después de que House afirmase que hay gente mucho peor que él. O sea que la cosa se pone interesante. Y más todavía cuando una vez más en el presente, el necrófago abre las cápsulas criogénicas en donde supuestamente estaba su familia y se las encuentra vacías pero con una pista que le da a entender que están escondidas en Colorado. Así que la cosa se queda así, con Cooper siguiendo su viaje rompiendo contactos con Robert House, una guerra inminente entre la Legión y la RNC que van a pillar a Lucy y Maximus por el medio y un montón de conspiraciones que poco a poco van tomando forma. Y por si esto fuera poco, la Hermandad del Acero, después de estar a punto de autodestruirse, parece que recuperó los planos del Liberty Prime y Quintus va a tomar el control del yermo por la fuerza. Y con esto concluye la segunda temporada de la serie de Fallout. La verdad es que la historia de esta serie se está poniendo muy interesante y supo tomar diferentes conceptos que enriquecen su construcción de mundo y desarrollo como para que el día de mañana, si se hace bien, tengamos una serie que será recordada por muchos años. La mayoría de las tramas que maneja, a excepción de la del grupo de apoyo que me pareció un coñazo, son muy interesantes y cuadran bastante con lo que uno podría esperar de este universo. Y yo que jugué todas las entregas la estoy disfrutando lo suyo, y más todavía con la inmensa cantidad de referencias que hay hacia los juegos, así como el contraste entre los diseños de las nuevas entregas de Fallout combinadas con las clásicas y las de finales de la década del 2000. Creo que visualmente como adaptación de un videojuego es de lo mejor que se vio nunca. El problema lo tengo con los patadones que le meten al lore de vez en cuando, que no son abundantes pero cuando hay uno te deja con el culo torcido. Ya lo de los necrófagos teniendo que tomar medicinas para no volverse salvajes, sus capacidades regenerativas que rozan lo sobrenatural y el traslado de Sadie Sands me dolieron en el alma. Luego con lo del fin del mundo orquestado puede parecerle interesante a algunos, pero bajo mi punto de vista se carga la idea que tenían los juegos con lo de criticar a la guerra y dar a entender que por intereses geopolíticos una serie de líderes incompetentes condenaron al planeta entero. Ahora en cambio todo fue cosa de Voltec, el enclave y un puñado más de empresas las cuales pertenecen todas a Estados Unidos. Está bien el rollo conspirativo, pero para quien jugó los juegos, esto es un paso atrás enorme y sobre todo, una idea muy simplona. La complejidad de los conflictos bélicos entre las diferentes naciones del mundo tiene más profundidad que la empresa malvada de turno, pero insisto, esto es mi punto de vista. Ahora bien, lo que ya me estuvo jodiendo un poco a lo largo de la temporada es la manera en la que se ventilan por completo los eventos de Fallout New Vegas y lo irrelevantes que fueron las decisiones del mensajero. Tanto da que se hubiese aliado con la RNC, con la Legión, con el señor House, o que fuera por libre junto con la ayuda de Servibot, porque apenas unos años después la ciudad se va al carajo, todas las facciones importantes también, del mensajero no se sabe nada, y el Strip Square Junction 2.0. Francamente no me tiene sentido. Es cargarse la importancia del juego gratuitamente. Pero hey, luego con el Fallout 4 con un par de frases ya te confirman el final canon de la hermandad, y sin embargo con el New Vegas, que no sé si es porque lo hizo Obsidian o por alguna otra tontería, hiciese lo que hiciese el mensajero da exactamente igual. En fin, una de las entregas con el mejor componente RPG de la franquicia, por lo que sea no tiene peso en la historia. Pero ya con el 4, que es mucho más básico, sí. Ahí todo lo que pasó sí que importa. Del mismo modo, aunque me parece interesante la inminente guerra entre los supermutantes y el enclave, no puedo evitar pensar que es fanservice al estilo Bethesda, exactamente igual que está haciendo con la Hermandad del Acero. Sobreexplotar a la facción y meterla hasta en la sopa. Que vale, con el enclave reconozco que me alegro de su regreso porque no me creía que hubiesen sido derrotados. Pero claro, volvemos a lo del lore. Si el enclave sigue operativo, ¿por qué abandonó a los remanentes? ¿Por qué si es tan peligroso y vigila el yermo desde las sombras no hizo nada para salvar Navarro, la plataforma petrolífera, Raven Rock, la base aérea Adams, el hotel White Spring? ¿Y por qué no impidió que la RNC y la Hermandad aniquilase a sus tropas por todo el país? Es que eso es lo que me rompe. Que Bethesda sabe lo que nos gusta, nos lo intenta dar, pero no conoce su propia saga y en el proceso se marca cagadas de este tipo. Y lo mismo con los supermutantes. Fueron derrotados en la base militar Mariposa, luego los restos viajaron por California y los pocos que llegaron al Mojave se asentaron pacíficamente en Jacobstown o fueron aniquilados en Black Mountain por el mensajero. Y ahora me dices que hay un ejército y que además van a entrar en conflicto directo con el enclave. Hombre, ganas tengo, pero me da bastante miedo, no os voy a mentir. Y la Hermandad del Acero, así como los ejecutivos de Voltec y otros personajes, sin salirse demasiado del rol establecido en los juegos, me irrita que estén tan flanderizados.
momentos. Siento que por momentos sus líneas de diálogo fueron escritas para un episodio de Padre de Familia y no para una serie ambientada en el universo Fallout. Sé que esta saga siempre tuvo un humor muy ácido y que se respete está bien, pero nunca llega a estos niveles de absurdo. Hay personajes que parecen literalmente gilipollas, y cuando pasa capítulo tras capítulo te das cuenta de que no fue sin querer, sino que realmente quieren que la mayoría sean así, y una vez más, es algo que me preocupa. Creo que los mejores momentos de esta temporada fueron los flashbacks de Cooper, su interacción final con Robert House y el desenlace del padre de Lucy. ¿Y por qué? Porque son serios. Te puedo pasar por alto que algunos miembros de la hermandad sean unos zopencos, pero la Legión de César no puede ser un chiste con patas. Son una facción misógina, esclavista y muy violenta. Su simple presencia tendría que inspirar terror, y aquí parecen los típicos colegas que son un poco intransigentes, pero que si los vacilas un poco tampoco pasa nada. Y eso no debería ser así. Por mucho humor que tenga Fallout, también tiene seriedad, crueldad, sensación de peligro real en donde los personajes sufren en su día a día. Es un mundo en el que no querrías vivir ni de coña, y aunque en esta serie transmiten esa sensación en cuanto a lo visual, no se ve tan claro en el comportamiento de sus personajes. Y hablando de personajes, en cuanto a los principales, Maximus no estuvo mal, pero lo dejaron bastante de lado y hasta me da la sensación de que apuraron mucho su historia, ya que el tío era tratado como la mano derecha de Quintus y de un momento a otro ya estaba planeando cómo matarlo, y eso por no hablar de que desaparece varios capítulos. A su vez, Lucy vivió un evento traumático al conocer el destino de su madre, pero en cuanto vio a su papá parece que se le olvidó todo, y para colmo durante el viaje vuelve a ser la misma chica Happy Flower del refugio que no parece haber cambiado nada desde que salió a la superficie por primera vez. Me imagino que al final será otra persona, y al menos tiene algún que otro momento serio, pero no me esperaba que tuviese tan poquita evolución a sabiendas de lo que descubrió no mucho antes. Cooper por suerte sigue siendo un personajazo y la verdad es que se está carrileando la serie, tanto en sus escenas del presente como del pasado. Además tiene momentos en pantalla más que suficientes como para ver su desarrollo y por supuesto hay un cambio importante, ya que pese a que sigue siendo frío y desconfiado, se le ve un poco más blando intentando proteger a Lucy. Así que por mi parte, estoy contento con este personaje. Todos los demás cumplen en mayor o menor medida y concretamente el señor House, aunque no me terminó de convencer su inicio como matón de barrio, su papel contratando a un actor para que lo sustituya, así como lo de ser un genio multimillonario y paranoico, creo que pega bastante bien con el que conocimos por primera vez en New Vegas. En cuanto al resto de aspectos técnicos, el CGI y la acción son buenos, la banda sonora también, sobre todo el tema de Rafael en la revelación del capítulo 7, apoyando a Españita, y el gore está a la altura de la franquicia. Creo que en este caso los millones invertidos se notan. Y ya la historia, pues eso, respeta algunos tonos como el de la crítica al capitalismo y las megacorporaciones, el contexto social de la saga más o menos está correcto, pero siento que con el enclave, la hermandad, los supermutantes, la futura llegada de Liberty Prime y todo lo que estuvimos viendo, les falta originalidad para crear algo completamente nuevo, tal y como pasó con New Vegas, y en su lugar están sobreexplotando lo que ya funcionaba hasta que algún día deje de hacerlo. Esperemos que no sea así, que por lo menos esta serie funcione y mejore su nivel todavía más, porque como ya dije, aunque estoy preocupado, también siento cierta satisfacción por cómo hicieron algunas cosas y desde luego me dejaron con ganas de más. De tal manera que para bien o para mal, la serie de Fallout se podría considerar como una de las mejores adaptaciones de videojuegos que existen hoy por hoy.